amigos de Shot de Motivación, muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más. Efra y yo estamos súper felices de darles la bienvenida. Como siempre, pues traemos a especialistas, traemos a grandes personas que lo que buscan pues es mejorar la vida de otros, ¿no? Impactar positivamente. Y bueno, el día de hoy tenemos a una súper invitada. Ahorita vamos a platicar un poquito más de quién es ella, pero primero pues le voy a dar la bienvenida a Efra para que nos hable del tema de hoy, porque pues vamos a hablar justo acerca de cómo las familias y los padres pueden motivar a sus hijos a que inicien sus proyectos, ¿no? A que inicien esa idea que tienen ahí, que se dan cuenta que tienen ese potencial, pero cómo impulsarlos, ¿no? Cómo impulsarlos a que sigan sus sueños. Así que le doy la bienvenida a mi esposito, Efra. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Shot de Motivación. Aquí estamos presentes y sí, claro, este podcast se llama Shot de Motivación y qué mejor que poder inyectar toda esa motivación a nuestros hijos. Ya hablaremos más a detalle con nuestra invitada y es un tema muy importante, ¿no? Porque a lo mejor nos puede pasar que un miembro de nuestra familia tiene mucho potencial en algo y si no lo sabemos observar, ver o impulsar, pues puede que ahí se quede, ¿no? Esa flamita de motivación, ¿no? Llega a ser un gran incendio. Así que, pues, quiero que antes que nada presentes formalmente a nuestra invitada del día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Le doy la bienvenida a la doctora Gaby Garza. Ella es maestra en educación familiar, maestría en ciencias de la familia en consultoría y doctora en ciencias de la familia. Bienvenida a Shot de Motivación. Bienvenida, Gaby. Gracias por invitarme. Gracias, Tania. Gracias, Efra. No, gracias a ti. Pues para nosotros siempre es un honor tener especialistas y además con un camino recorrido como el tuyo, porque sin duda nos decías antes de iniciar el podcast, empezaste en la comunicación, sí. Después empezaste a reencontrarte. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas a tomar este camino de la pasión por apoyar a las familias, entenderlas, sí. Y pues ahora hacer lo que te dedicas? Ay, qué linda. Bueno, gracias por invitarme y permitirme compartir. Fíjate que yo creo que todos tenemos como este llamado, y yo creo que desde niña me encantaba escuchar a las personas y tenía largas conversaciones con las personas, escuchando y dando pequeños tips y consejos. Mi abuelita fue la que me hizo ver eso que tenía en mí. Me decía, me encanta platicar contigo porque das consejos muy sabios. Qué chistoso, ¿verdad? Desde niña yo creo que tenía esa parte. Y bueno, yo era una niña que también me la pasaba con mi micrófono y con mi cámara por todos lados, entonces también me encantaba. Y actualmente puedo fusionar las dos cosas, o sea, me gusta la parte de trabajar con el ser humano en todos los sentidos y comunicar mensajes a favor de la familia y a favor del bienestar de las familias y a favor de la pareja y pues a favor del amor, así de cursi soy. pero sí, o sea, creo que es una parte que tengo en mí que me encanta, me apasiona ayudar a otros a que logren sus caminos, sus metas, sus sueños. Wow, qué increíble. Sí. Me gusta mucho este tema del amor a la familia y pues en este episodio vamos a tratar justo eso, ¿no? Porque la base, yo creo que de que logres que tus hijos estén en un estado de bienestar, que alcancen su potencial, pues tiene que ver desde los padres, ¿no? Desde qué está pasando en casa. Exacto. Porque al final si estás en un ambiente negativo, en donde los padres pelean constantemente, donde hay un ambiente negativo, la verdad es que yo creo que la creatividad, ese potencial, pues se puede ver un poco limitado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con las familias de hoy en día? Porque pues hay obviamente temas muy complicados y cómo poder pues empezar como a motivar a los chavos, ¿no? Sí, chavos, porque es como a partir de que son adolescentes, sí, a que hagan o que sigan sus sueños. Tiene mucho que ver, como dices, el contexto familiar. La familia es impresionante, es un impresionante motor que mueve, o sea, es la célula básica de la sociedad. En la familia puedes encontrar a un niño que tiene alta autoestima o baja autoestima, y ahí mismo, desde ciertas edades, los padres tenemos que tener conciencia de ello, y cuando son más pequeños nos podemos dar cuenta que hay algo que no está bien, y por eso es que siempre hay que estar abiertos a recibir ayuda y apoyo, y de repente hay un jaloncito por ahí, pero estar abierto y dispuesto a que tú puedas ver que en tu hijo o en tu hija hay una autoestima sana. Partimos de ahí. Y entonces, como hablábamos hace ratito, en la adolescencia es cuando ya podemos hablar un poquito más, que están en esta etapa de amarse, conocerse, saber quiénes son, encontrarse frente al espejo, descubrir la identidad, descubrir como esta parte, quién soy, hacia dónde voy, qué quiero. Entonces, si nosotros como padres, que todavía estamos ahí acompañando, tenemos un núcleo familiar equilibrado y sano, va a ser más fácil que ellos tengan una autoestima sana y equilibrada. Entonces, la familia es pieza clave.
pero clarísimo tiene que estar, es que parte del autoconcepto y del autoconocimiento, o sea, que ellos sepan quiénes son y reconozcan que son valiosos, que son importantes, que valen mucho, y todo eso se obtiene de la familia. Entonces en la familia tienen este papel muy importante, papá y mamá, de estar constantemente reforzando lo positivo. Desde niños empieza, o sea, desde chiquito empiezas tú como padre o madre a fortalecer la autoestima. Eres bueno para esto, eres bueno para lo otro, mira qué bien lo hiciste. Entonces se va desarrollando esta parte, la personalidad de nuestros hijos, y entonces cuando viene el reto más grande, que es la adolescencia, pues casi que ya están listos, porque en el núcleo familiar los papás están ahí listos y atentos. Pues son esas, yo siempre les digo a todos los chavos, tu casa, tu papá y tu mamá tienen que ser siempre el lugar seguro. Tu lugar seguro tiene que ser tu casa. Y ahí en ese lugar seguro entonces se construyen los pilares de la persona, que es esta autoestima, este autoconcepto. Okay. Sí. Entonces, prácticamente en la niñez se podrá decir que es reforzar todo esto, pero yo quería preguntarte, o sea, ¿qué pasa cuando tu hijo falla en algo, ¿no? Que no, Sí. que detectas que no sé, es malo en matemáticas, por ejemplo, y sacó 0, pero le fue muy bien en historia? O sea, ¿cómo es lidiar como papá con esa parte de decir, no, tienes que sacar 10 en todo? O cómo tú aconsejas lidiar con esa parte. Fíjate que mi mayor gozo es cuando reto a los padres, porque tú dices, ay, sí, el niño no puede con las matemáticas, y no es cierto, es todo hacia los papás. Entonces yo siempre tengo que ser muy sutil para regresar todo a la responsabilidad de los papás, porque un chiquito que tiene, pues no sé, kinder, primaria, está 100% implícita ahí la presión del papá, la autoexigencia del papá, el que el papá tuvo a lo mejor una historia de vida en la que también fue, ¿cómo te diré?, como muy exigente su padre o su madre con ella, y entonces tendemos a repetir esa historia. Okay. Y entonces casi siempre el paciente identificado o el foco, pues es el hijo, que en la escuela te llaman y te dicen que las matemáticas no se son le un dan. fiasco. No, digo que es un ejemplo muy sencillo, pero temas más profundos puede ser por los que nos llamen a la escuela, ¿no? Y siempre atrás hay una historia que esta personita hermosa está tratando como de manifestar. Por eso le llamamos como el paciente identificado. O sea, la familia de pronto a alguien porta el síntoma que la familia tiene que curar. En este ejemplo que estamos tomando, estamos hablando de la autoexigencia, de la exigencia a lo mejor de una abuela muy severa que fue muy dura con la madre, y entonces la madre no conoce otra forma más que ser dura en la parte académica con sus hijos, y lo único que hacemos es que tenemos adolescentes que se exigen demasiado, y entonces empiezan a tener estos problemas de los pilares de la autoestima, ¿no? Claro. O sea, nunca soy suficiente para mi mamá, no soy suficiente, ¿por qué? Entonces ahí vienen los grandes choques. Entonces papá y mamá siempre es como regresar a esta parte de a ver cuál es mi historia, hago conciencia de la misma, porque lo que estoy haciendo es proyectando lo mío en mi pobre hijo o en mi pobre hija. Claro, sí. ¿no? Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando empiezan ya a crecer un poco más y están en la época de la adolescencia y están, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque no sabes qué vas a estudiar, que yo creo que es un dilema fuertísimo, ¿no? Pues es que no me gusta nada, o sí me gusta esto, pero mis papás, ¿qué van a decir? Si ellos querían que yo fuera ingeniero o querían que fuera contador, porque toda mi familia son contadores y pues voy a ser contador. ¿Cómo puedes empezar como a decir, ok, mi hijo es una cosa, yo y mi pasado es otra, y pues ellos van a tomar sus decisiones, van a ser a lo mejor creativos, a lo mejor van a ser actores, y pues como empezar a apoyarlos en lo que ellos verdaderamente quieren y no los estés un poco como arrastrando a lo que tú deseas como papá, ¿no? O a lo que tú no lograste, Ajá. o a lo que tú hubieras querido ser, es muy común. Cuando hablamos de estos temas, a mí me gusta mucho hacer como el mapa familiar, y es un ejercicio bien bonito que se puede hacer con las familias y con los jóvenes. El mapa también de las historias en cuanto a las decisiones profesionales. Entonces ves como si hay como una tendencia a ciertas expectativas desde el bisabuelo que era abogado, y entonces el abuelo que es abogado, y entonces el papá que es abogado, y a veces llegan las mamás conmigo y me dicen, es que no estoy seguro si mi hijo quiere ser abogado porque es la línea familiar o porque realmente quiere. Y ahí viene como un choque. Pero hacer el mapa es buenísimo, o sea, buscar en el árbol familiar esta parte profesional abre muchísimo como toda la posibilidad de ver caminos. Y entonces tener conciencia que, ok, sí, pues a lo mejor trae el don de familia, está bien, pero el apoyo está en saber realmente ahí te ves realizado, ahí te ves realizada, qué te ves haciendo con esta profesión en 10 años.
y no yo decirte, por mi miedo que tengo a que no hay suficientemente buen ingreso en esta carrera, es miedo mío que estoy proyectando en mi hijo. No seas actor porque es muy difícil, son mis propias creencias, son mis propias limitaciones que yo mismo estoy pasando a mi hijo. Entonces ahí le estoy haciendo un sesgo inconsciente tremendo. Entonces es bien importante hacer como el mapa y después separar, hacer como esta parte de que, bueno, este es mi río y yo voy por acá, pero tú también puedes irte hacia el cauce de tu propio río. ¿Qué te tengo que dar yo? Tu autoconcepto, tu autoestima, tu amor, soy tu lugar seguro, convencerte de que tú eres esa gran persona que tú eres, nada más sé libre y elige lo que quieras hacer. Wow, qué interesante, qué fuerte. Es que justo pasa, ¿no? Yo creo que a lo mejor, no sé, hay un legado, por ejemplo, de doctores que ya tienen su clínica y tienen solo, imagínate, es hijo único y también a lo mejor él con una carga, ¿no? Pero no sé si hay alguna manera, por ejemplo, digo, o sea, que un papá que de cierta manera quiere meterle ese gusto por su profesión, no obligatoriamente existe la manera, o sea, de decir, no, o sea, yo soy doctor y como que me gustaría que mi hijo fuera doctor, pero una manera sana de poder decir, bueno, ya, si de plano con esto que yo le estuve diciendo, pues sí le agarró el gusto o no, bueno, ya, si no le agarró, pues ya que haga lo que quiera, ¿no? Pero hay alguna manera como, o de plano ya uno ya trae de chico de lo que va a ser en un futuro, o sea, no sé. Sí, o sea, yo sí creo firmemente que todos tenemos una vocación, un llamado interno desde lo más profundo de nosotros y mucho también está el trabajo de poder leer esa voz y poder saber a qué llamado respondes, o sea, esta voz de ser como cabeza, corazón, boca y palabra, todo en coherencia para lo que yo nací. Y eso ayuda mucho a los papás. Pero específicamente la pregunta que tú me dices es, empieza con tu propio ejemplo. O sea, tú puedes enamorar a tus hijos de tu profesión como tú te desenvuelves. O sea, viendo en tu amor por tu profesión, en que realmente en tu profesión hay un equilibrio, hay un amor por lo que haces, hay coherencia de vida, hay también tiempo de descanso, hay también tiempo de familia, o sea, tú estás con tu ejemplo enseñándoles esa vocación. ¿En qué sentido? En que realmente es algo que a mí me hace feliz y aparte de que nos hace feliz, no solo a mí, sino que nos hace feliz a todos porque eso nos da de comer, ¿no? Y ahí hay una coherencia. Y no al revés, o sea, como, ay, este trabajo, ya estoy cansado, tengo que pagar sus colegiaturas, un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces se convierte ahí en una contradicción tremenda para el adolescente, para el joven que está en este proceso de toma de decisiones. Entonces sí, como que tiene mucho que ver cómo yo vivo mi propia vida profesional para poder transmitir esa coherencia. Yo cómo manejo mi frustración de no haber podido ser lo que mis papás esperaban que fuera y cómo me reconcilio como adulto en eso. O pasa mucho en familias donde hay el hijo mayor, el hijo mediano, el hijo pequeño, y entonces, no, sí, el grande siguió el camino de papá, no, entonces el del medio como no, entonces yo inconscientemente ya no cumplí las expectativas de mi papá, no, es todo un proceso, todo un proceso, pero bueno, te digo, sí se puede cuando los dejas en libertad, la libertad es la palabra clave. Claro. O sea, déjalos que ellos elijan, sobre todo con la edad en la que están, ¿qué serán? Como 17, 18, 19 años cuando decidimos ese camino hacia dónde irnos profesionalmente. Tiene mucho que ver con esta etapa en la que, híjole, mi papá ahorita así como que si me dice qué hacer, no es mi hit. Claro. Ajá. Entonces, no voy a hacer lo que me digan. Ya eso ya lo hice mucho tiempo, o sea, ahorita ya pasas a segundo. Entonces sí es importante hablar con toda libertad, hijo, hija, ¿qué quieres tú? Aquí estoy yo para apoyarte, mira, siempre he visto que eres bueno para esto, y dejar a un lado mis frustraciones, mis expectativas, mis miedos, etc. Sí. Oye, y también llega a pasar mucho, ¿no? Que digo, lo que te pasó también a ti, que entras a una carrera, pero de pronto a lo mejor no era lo que esperabas, te cambias a otra, porque en verdad, o sea, yo creo que te dejas de conocer hasta... Yo creo que toda la vida y dices, híjole, hoy ya no quiero ser lo que era ayer y voy a cambiar mi camino, no sé por qué, pero hoy quiero hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo es o cómo lo has visto tú con las familias también el aceptar que a lo mejor tu hijo va a la mitad de la carrera y te dice, oye, me voy a cambiar, ya no voy a acabar esta carrera y la frustración del papá de, bueno, yo he invertido ahorita en esto, tienes que acabar, pero pues obligar a alguien a acabar algo que no le apasiona también creo que es muy difícil y que pues nada más lo va a frustrar más, ¿no? ¿Cómo se lleva esa parte? Creo que hay los dos caminos, y conozco ambos y he estado con familias hacia los dos caminos, o sea,
Hay quien sí de plano te dice, a ver, ya está mi hija en 7º semestre de profesional, le faltan 2 o le faltan 3 semestres y ya se quiere dar por vencida. Ahí, ¿cuál es el trabajo de papá y mamá? Pues investigar qué le está detonando esto. Y entonces sí convertirte como en ese coach de, a ver, ya recorriste todo esto, te falta bien poquito hablando de ciclos cerrados. O sea, a lo mejor algo está pasando en el contexto familiar que te quita como esta parte de seguridad o motivación que perdiste. Pero hablando de todas las posibilidades que hay para ejercer profesionalmente, a lo mejor ese sería como el primer paso. A 1 o 2 semestres yo diría, hay que buscarle ahí que lo detonó, pero ya cerrar un ciclo, porque si no también ahí se convierte como en una inversión de la familia. Claro. Y también yo invito mucho a los papás a que pongan los pies en la tierra y les pongan los pies en la tierra a los hijos. A ver, ya hicimos toda esta inversión, todo este tiempo, ya no hay para volver a empezar. Me explico, o sea, hay que cerrar también este ciclo, hay que poner también un límite. Pero también he trabajado con las otras familias en las que, pues sí, se vale, de plano en 4º semestre me doy cuenta que no, no es lo mío y que tengo que moverme de área, y entonces a lo mejor esto va a implicar que voy a estudiar 2 años más, pero ahí entonces la familia sí tiene que como que tomar una decisión en conjunto y dar otra vez la libertad de que, bueno, si te está frustrando y ya revisamos que de aquí en adelante tu carrera tiene que ver con todo lo que no te viene gustando estos 3 semestres, pues entonces estamos hablando que vamos a hacer un giro, implica a lo mejor un movimiento financiero o implica a lo mejor que estés 1 año y medio más estudiando, que te gradúes después, pero vamos siempre buscando como esa paz de la personita que está en esta formación, que a veces pensamos que en la parte profesional estamos decidiéndonos y jugándonos la vida. Sí, exacto, sí. ¿No? Dices, me voy a morir, sí. Ya todo se acabó, mi vida ya no tiene sentido. Exacto. Oye, también hay, ¿sabes qué? Hay un tema muy interesante hoy en día, que es como esta libertad financiera que todo mundo está buscando, y creo que en las nuevas generaciones, sobre todo en los millennials, como que está pasando bastante, ¿no? Que es, no quiero trabajar para una empresa 24/7, sí. Me cambio de trabajo fácilmente, ¿no? Antes a lo mejor una persona estaba añísimos en la empresa y ahorita es como, no, o sea, estuve 2 años y ya no me gustó, me cambio. Sí. No, ya quiero empezar mi propio proyecto, hago mi emprendimiento porque yo ya no quiero formar parte de esto, ¿no? Como que siempre estás cambiando. Sí. Pero ellos, los millennials, ya son los papás en realidad de niños, ¿no? Sí. Entonces, he visto por ahí como que algunos que dicen, yo no voy a meter a mi hijo a la escuela, ¿no? Yo lo que quiero es que los eduquen en casa, que vean que hay como otro panorama, que no tienes que seguir el patrón. Digo, ¿qué pasa con estos nuevos formatos que no están tan de acuerdo con que tengan que pasar por como todos esos pasitos, que pues a lo mejor, como nosotros lo vivimos, fue, empezamos casi como que a salir del cascarón cuando te graduaste, ¿no? Ay, sí, es el mundo, y ahora ellos como que los quieren introducir a otra mecánica desde mucho antes. Sí. ¿Qué está pasando con esas generaciones? Yo creo que está padrísimo porque es algo nuevo, algo innovador, algo distinto, que los papás y mamás a lo mejor han tomado este rol de yo puedo educar en casa, pero porque tengo la formación, porque ahora las mujeres tienen más acceso a tanta educación, investigación, o sea, hay muchísimos recursos, líneas tecnológicas, muchos recursos en las redes, o sea, al alcance está el conocimiento. Entonces yo respeto mucho a la familia que lo hace y se vale, y conozco a personas que les ha ido bien, y mamás muy inteligentes que dicen, bueno, vamos a negociar, o papás, ¿no? Yo salgo por el pan, como este instinto primitivo, yo voy a cazar, tú quédate con los niños, o al revés, que se usa ahora, ¿no? Pero está bien mientras ellos dos lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero ya tenemos unos hijos que tenemos que formar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer el homeschooling. Ok, está bien, no lo veo mal. Lo único que te puedo decir es por mi experiencia, he visto, sobre todo en la parte de la adolescencia, lo difícil que le es a los chavos adaptarse a la parte social. Entonces, yo sí les diría a los papás, apuesten por la parte de la socialización, porque ahí a veces no es que seas el perfecto matemático científico a los 13 o los 14 años por los cálculos mentales y las ciencias y todo esto. Es más bien la persona que se está construyendo a partir de la socialización con los pares. O sea, una de las características de esta etapa es que construyo mi autoconcepto, construyo mi identidad, quién soy, el amor a mí mismo, el respeto por mí mismo, por lo que veo con los otros. Y hablábamos también hace ratito, ¿no? Por grupo, por moda, por pertenecer, a veces empezamos a hacer ciertas cosas en esa edad. Entonces, la presión de los pares, que se le llama así en esta etapa, tiene un peso enorme en la construcción de la persona. Entonces, ahí yo sí he visto, con mis propios ojitos, como la parte de socializar e introducir otra vez
al mundo real les cuesta muchísimo trabajo. Claro. Ajá. Sí, es que pues Esa es una realidad. no tener a tus compañeritos del salón y, o sea, no tener esa experiencia para nosotros cuando lo estuvimos platicando, dijimos, es que no lo podemos ni pensar porque pues nosotros crecimos en un salón ahí, la chica, la fresa, el matado, roles. todos los roles de cada uno, Sí. la hora del recreo, ¿no? Sí. Salir al cine con tus amiguitos después de la escuela. Digo, ¿qué pasa con esos niños que no conocen a nadie, no? O sea, Sí. ¿cómo eso? ¿Los metes a una actividad extracurricular? O, oye, pues a lo mejor no va a ir a la escuela, pero ¿cómo puede convivir con otros chavos, ¿no? Para que empiece a conectar emocionalmente. Definitivamente les cuesta más trabajo. Sí, aparte, pues, imagina, o sea, como que, digo, sí puedes ir a lo mejor a una actividad extracurricular, ¿no? De una clase de fútbol, pero siento yo que no es lo mismo estar conviviendo con tus compañeritos de 8 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde, que solamente una hora, ¿no? Entonces siento yo que a lo mejor inconsciente, bueno, todas esas habilidades que adquirimos para poder socializar, pues se van dando en estas etapas de la vida, ¿no? Entonces es bien complejo y bien complicado cómo poder lidiar con esa parte, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? También como hay muchos casos en los que hay muchas personas talentosas que son súper buenas y hay otras personas que a lo mejor no tienen tanta habilidad en ciertas cosas, pero son súper buenas socializando y ese tipo de personas luego ya las vemos en exitosísimas, ¿no? Entonces es bien pero como tú no que es una estudiabas, yo me Ajá. acuerdo que sacabas puro 6 y es como, sí, pero me va mejor, o sea, me va muy bien, claro. ¿no? Porque tienen otras habilidades. Sí, claro. Y los papás también están en esa libertad de elegir qué es lo mejor para el núcleo familiar, mientras haya esta armonía en casa. Y que, por ejemplo, quien se queda a educar en casa también no se olvide de sí mismo. O sea, porque tengo que ser esa persona que también descanso, que también tengo mi tiempo a solas, que también tengo mis propios proyectos. Y a veces llevarlos a la escuela a que socialicen es el momento para que yo también me construya, yo haga mis planes, yo tenga mi tiempo. Y entonces hablaba de lo de los ríos, ¿no? Cada quien por su propio río, o sea, fluimos hacia el mismo lado, pero cada quien por su cauce. Eso también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la parte de la corregulación emocional. Y nos hace bien a veces tener como esta separación. Claro. Ajá. ¿Cómo ya como padres, y yo creo que también padres, que ahorita la tendencia es que ambos trabajan, papá y mamá, digo, hay las que no, que a lo mejor sí se dedicaron a solo la casa la mamá o el papá, ¿no? Pero yo creo que al menos de lo que tengo en percepción y lo que he escuchado, ejemplo, los papás de alumnos que están en el TEC de Monterrey, ¿no? Y los dos papás están súper en el chip de el trabajo, la dinámica, y de pronto el hijo se quedó un poco solo, ¿no? Se quedó como de, híjole, sí admiro mucho a mis papás porque les va muy bien y admiro sus carreras, pero se quedaron un poquito como en medio, sin ese acercamiento que tuvimos muchos. Por ejemplo, mi mamá siempre estuvo en casa, también con Efra pues fue así, o sea, como que tuvimos a mamás entregadas al 100, o sea, que dijeron, yo no voy a trabajar y yo me dedico a mis hijos, y creo que a nosotros nos tocó así, ¿no? De igual nuestro círculo así era, o sea, la mayoría, hubo los que no, pero la mayoría se dedicaron las mamás a nosotros. Entonces, ¿qué está pasando con esos chavos que también están buscando pues hacer sus proyectos, tienen sus ideas? ¿Cómo los papás se pueden involucrar más en esa etapa en la que a lo mejor están desconectados? O sea, sí están ahí, pero la realidad es que están en su mente en una dinámica muy fuerte laboral. Claro, y porque es lo que nos toca, como les hablaba hace ratito, alguien tiene que traer la carne a la casa, ¿verdad? Claro. Y la situación está dura y a veces ya es necesario que las dos personas trabajen, y qué padre, porque entonces ambos tenemos profesiones y ambos podemos realizarnos, eso está padrísimo. Pero fíjate que una realidad es que muchas veces cuando mamá o papá, quien elijan, se quede en casa al 100%, no significa que 100% esté conectado con los hijos. A veces estar todo el tiempo en casa, te digo, te aleja de sueños, te aleja de metas, y entonces, no es que yo estoy dedicado todo el tiempo a la casa, sí, pero entonces, ¿dónde está la verdadera conexión? Y yo sí te puedo decir que compartiendo, o sea, con mamás que trabajan, por ejemplo, o papás que trabajan todo el tiempo y que a lo mejor el hijo es el que es, se podría decir afectado, pero yo te diría que no. O sea, la personita que está viendo a sus papás crecer profesionalmente, cuando conectan, pero bien conectado, en horas de calidad, en coherencia de vida, en ver cómo con tu ejemplo les vas a guiar a que se realicen profesionalmente, en ver cómo te frustras, cómo de pronto hay problemas en el trabajo, pero tú les estás enseñando cómo se resuelve. Creo que es más valioso que alguien que en casa se queda porque a lo mejor así es como tenía que ser y yo dejo a un lado mis sueños. Y me ha pasado mucho esa parte que verdaderamente no estoy conectando. O sea, no estoy en casa,
pero no estamos conectando, igual se convierte como en una rutina. O sea, hay los dos caminos, hay quien lo logra y felicidades para quien lo logra. Claro. Pero no es como un punto de partida, se puede. Y entonces también hay muchísimos estudios, muchísimos artículos sobre las mamás que trabajan y el impacto que tienen los hijos que dejan. Y yo te diría, se construyen los tiempos de calidad, muchísima calidad. Clave, esos son tiempos clave. Y te digo, con esta coherencia, entonces los hijos aprenden que se gana la vida así y que también puedes ser feliz. Entonces, yo creo que le das seguridad, le das autoestima. Y esa admiración. Y esa admiración. Y al contrario, fíjate, por generaciones yo te podría decir, híjole, yo lo hice diferente a mis bisabuelas, lo hice diferente a mis abuelas, lo hice diferente a mis tías. Yo quizá al inicio empecé a quedarme en casa y entonces yo tuve que ir en algún momento a hacer un ejercicio y decirles, perdón, lo voy a hacer diferente. Y en ese perdón lo voy a hacer diferente es como voy a salir por mis sueños, voy a salir porque quiero también realizarme, elijo hacerlo distinto, pero no significa que me voy a dejar de conectar con mis hijos. Y hoy personalmente veo que mis hijos están en esta parte de la realización profesional, que viene mucho de la inspiración que le hemos dado a lo mejor nosotros como padres, ¿no? Claro. Eso influye mucho. Entonces, dejemos atrás la culpa. Hablo de todos esos estudios en donde hubo mucho cuestionamiento. No, es que los hijos de las mamás que trabajan no pueden realizar igual sus sueños. No es cierto. No es cierto. Es miedo de la mamá, como el ejercicio que te digo que yo fui a hacer, hacer en terapia, ¿me explicó? O sea, esta parte de no, a ver, yo voy a hacerlo distinto, pero también se vale. Entonces vamos a hacerlo distinto y lo vamos a lograr. No culpas por no estar como estuvo mi mamá todo el día en la casa. Claro. El mundo es distinto, el contexto social cambia, pues yo me adapto a ese cambio. Oye, Gaby, y una pregunta, o sea, ¿qué consejos o qué claves les darías a aquellas personas que quieren lograr ese tiempo de calidad con sus hijos? Porque bien lo dices, eso es muy importante, o sea, tener no es que estés todo el tiempo ahí, pero sí detectar esos tiempos de calidad. ¿Qué consejos les darías para tener esos? Sí, es increíble, cuando trabajas con las familias te das cuenta que no hay tiempos de calidad, hay rutinas. Hay rutinas y en la rutina está ya todo implícito y deja de haber esta conexión emocional profunda. O, por ejemplo, la comunicación en la familia es completamente trivial y cero profunda y necesaria. Entonces yo empezaría por la parte de la comunicación en la familia, que sea coherente, abierta, transparente, sin tabús, sin secretos, ese es todo un tema, sin secretos, y que haya esos espacios en donde me puedan ver desenvolverme felizmente en mi casa, en mi tiempo en el que estamos en casa. Pero yo sí recomiendo mucho a las familias que tengan el tiempo de calidad en familia juntos. Por ejemplo, la hora de la cena. Entonces, la hora de la cena donde ya estamos todos juntos es un tiempo en donde todos podemos platicar y comenzamos con el cómo te fue hoy, cómo te fue a ti, qué hiciste hoy. O yo simplemente, si son más chiquitos mis hijos, yo llevo y comparto mi día. Y entonces ese tiempo se va haciendo como una rutina, un espacio de amor, de calidad, pero no se convierte como en un ciclo de cositas, rutinas y pasos que no tienen sentido. O sea, a veces en el día a día sí es difícil, porque pues tenemos que salir a trabajar, córrele, sube, baja del banco, haz 1000 cosas. Sí. Pero si nosotros encontramos un momento de calidad, como también se lo sugiero a las parejas, fíjate que a las parejas que empiezan a tener crisis también les sugiero 20 minutos diarios con estos puntos que tienen que darse ustedes dos, sin celular, sin trabajo, sin hijos, sin nada, ustedes dos reconquistarse como novios. Y créeme que ese tiempo de pareja lo sugieren muchísimos terapeutas de pareja que se dan cuenta que con estos pequeños espacios de calidad y profundidad en la comunicación hay grandes cambios en la pareja porque se vuelven a conectar con lo que eran, con lo que se enamoraron. Claro, y a conocer cómo se sienten en ese momento, exacto, qué quieres, a dónde quieres llegar, porque de pronto sí, estás en la rutina y aunque estás comiendo con la otra persona, estás en el teléfono. Nos dejamos de escuchar. Tú estás así pensando en todos tus problemas y listo, ya acabé, bueno, bye, nos vemos, ¿no? Entonces, pues creo que justo las parejas, las familias, estamos tan en la rutina que olvidamos esos tiempos de calidad, sí, ¿no? Hasta incluso no sé, planear, oye, fin de semana, ¿por qué no vamos a jugar fútbol todos? ¿Por qué no hacemos esto? Y cada quien está en su mundo. Yo creo que además, más cuando eres adolescente, no quieres mucho participar. Sí. Aunque te digan tus papás, ¿cómo te fue hoy? Es como,
bien. Y ya, no cuentas mucho de tu vida. Sí. Pero Total. ¿cómo se pueden empezar entonces a involucrar los papás en esas emociones que tienen sus hijos, conectar con ellos cuando de pronto también la comunicación es difícil? Porque la realidad es que yo creo que muchas veces pues los hijos están también pensando, cuando estás con la familia, y están pensando en el novio, en la novia, en sus cosas, en la escuela. ¿Cómo empiezas a conectar y convertirte un poquito como en ese guía para ellos? Ajá, precisamente esta palabra de coach emocional viene como anillo al dedo. Esta la introduce John Gottman, es uno de mis grandes autores porque es un psicólogo que tiene muchísimo éxito en lo que es terapia de pareja y todo lo que tiene que ver con el contexto, el núcleo donde se forman los seres humanos. Entonces él habla que sí podemos ser estos coaches emocionales. Un coach emocional es un padre o una madre que tiene como esta apertura hacia la parte de las emociones y los sentimientos y que no los reprime. Un ejemplo, está llorando mi hijo o mi hija, entonces no llores, no llores. ¿Qué habla eso? ¿Qué dice? ¿Qué hay detrás? Que yo como papá o como mamá reprimo y no sé manejar las emociones. Entonces, como ni siquiera sé qué hacer con las mías, no te puedo ver llorar. Y no puedo lidiar con tu llanto, no puedo lidiar con tu dolor, no puedo lidiar con tu frustración. Entonces yo me tengo que convertir en un coach emocional. Me encanta la palabra coach porque lo remitimos a deporte, ¿no? Pero finalmente ahora que, por ejemplo, están tanto los Juegos Olímpicos y los deportistas y todo esto, ves cómo realmente el papel del entrenador, del coach es clave. Está ahí porque a lo mejor ellos están jugando, están en la cancha, están en la pista, están en lo que quieras y a veces estás en automático y necesitas esa voz de la sabiduría. Necesitas como esa guía, esa figura son los papás. Pero ¿a qué me refiero? A que yo esté dispuesto a trabajar en mis propias emociones y al yo mismo aceptar que no me es fácil lidiar con el llanto porque a lo mejor traigo una historia de rigidez tremenda que no se nos permitía llorar o que me frustro o fue una niña que también tenía cero tolerancia a la frustración, pues ahora menos sé qué hacer con mis hijos. Entonces el coach emocional, como en los deportes, es aquel que es muy bueno en correr, entonces ahora entreno a los corredores. Es lo mismo con las emociones. Entonces nos podemos y nos debemos convertir en esos coaches emocionales, en donde en la casa sea válido hablar de emociones. Y uno de los primeros pasos es tener un lenguaje emocional súper amplio para poder validar todo lo que se siente y no reprimir todo lo que se siente por el miedo a lo que pueda pasar. Okay. No, es que puede ser luego un poco tabú de decir, no sé, de entrometerte a lo mejor mucho, pero realmente no, es cierto, es ser una guía, pero por ejemplo, para ser ese coach uno se tiene que preparar, no tiene que ser bueno en eso, ¿no? Porque a lo mejor uno también no es bueno, o sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser unos buenos coach y una buena guía para nuestros hijos? Yo creo que escuchándonos, cuando está el contexto en pareja, hay que abrirnos a que la pareja nos diga, oye, te pasaste 2 rayitas de grito de decibel, no valía la pena que gritaras así, o sea, los niños no se habían ido a bañar a esta hora y no era para tanto. O sea, ahí tienes ahora sí que es una pareja de entrenadores, ¿no? Entonces, en la parte de los adultos, entre nosotros, estar receptivos a escuchar a quien está educando junto conmigo, tiene todo el derecho y toda la autoridad de decirme, sin juicio, qué pasó, o sea, te saliste de tus cabales, tranquilo, ¿no? Nunca frente a los hijos, porque no podemos hacer que se pierda la autoridad, pero sí como compañeros, estar receptivos a recibir una retroalimentación para la mejora del sistema familiar. Eso es básico y creo que, bueno, ahora, cuando tenemos a lo mejor la situación de una madre soltera, un padre soltero, que hay muchísimos casos y hay diferentes tipos de familia, también se vale pedir ayuda, porque al ejercer los 2 roles se pueden sentir abrumados y se vale sentirse abrumados y a veces no es fácil. Entonces yo aquí veo la escuela como una pieza clave como para ejercer este triángulo en donde échenme la mano, estoy en esto, pero si ustedes ven algo o yo estoy abierto a que me llamen de la escuela y me digan, a ver, estamos viendo esto, ok, lo trabajamos, ¿me explico? O sea, creo que sí, o sea, creer que todo lo puedo a mi forma y como yo digo, lo único que va a hacer es enfermarme, cansarme, agotarme y alejarme de mis hijos por este tiempo de calidad que les estaba diciendo. O sea, el querer que puedo controlar todo, el creer que yo puedo solito o solita con todo, lo único que va a hacer es cansarme, agotarme y voy a dejar de ser ese yo, esa voz, ese llamado que hablábamos, que está aquí adentro, que se va como llenando de polvo.
Entonces yo tengo que también cuidarme, buscar mis espacios para yo ser como esa persona. No puedo todo, bueno, pues pido ayuda. Se me está yendo por acá el tono del grito, bueno, pues aquí está mi pareja para decirme, hey, a ver, somos pareja, mitad y mitad, vamos por acá y por acá, ¿cómo le hacemos, no? Creo que eso es como lo bonito. ¿Cuál sería el gran error que pasa muchísimo? Que yo proyecto lo que yo no he trabajado como coach emocional, no puedo ser un coach emocional si estoy culpando todo el tiempo a mis hijos, por ejemplo, de no hacerme feliz. Porque tengo hijos adolescentes que ya van a preferir irse a un lugar o a otro, o al viaje por allá y por acá, y no estoy incluido en sus planes. Y entonces como todo está proyectado hacia ellos y eso a mí no me incluye, entonces yo los responsabilizo a ellos de mi felicidad. Y eso es algo con lo que jamás debemos hacer con nuestros hijos, por lo que lo único que va a pasar es separación, distanciamiento, porque no, o sea, tengo con esto mamá, papá, pero con lo tuyo yo no puedo. Claro. Entonces ahí es en donde viene con la ruptura, por eso hablo de este coach emocional. O sea, vamos, trabajemos en casa, somos adultos, abrámonos a la parte del lenguaje emocional, a entrarle a las emociones, a pedir ayuda. Oye, pero creo que eso es muy importante, el tema de la terapia, de acercarte con, si vas a ser coach, como dices, pues pedir esa ayuda al final, porque vas a estar, o sea, si realmente no te preparas, pues no vas a aplicar nada de esto y solo vas a dejar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿cómo lo viviste tú de forma personal, el empezar a entender este lenguaje de las emociones del que hablas? Porque creo que es algo que, pues, la mayoría no conocemos, ¿no? O sea, no identificamos como lenguaje de las emociones y empezar como a soltarse y a hablar y a comunicarse, sea con tu pareja, sea con tus hijos o los hijos con los padres. ¿Cómo se empieza a buscar ese camino? Fíjate que lo que dices es clave, o sea, no se nace con un libro y un manual. Paso 1, nos vamos a casar. Paso 2, cuando tengamos el primer hijo va a pasar esto. No, o sea, yo te puedo decir, me preguntas personalmente, yo creo que yo viví una crisis personal tan fuerte que tuve que como que resurgir. O sea, también eso es algo que me gusta compartir. Las familias tienen ciclos, que hay muchos autores, entre ellos uno, Lauro Estrada, que es buenísimo, su libro bien cortito de leer, El ciclo vital de la familia. Vamos por diferentes etapas, porque los hijos van creciendo, porque la pareja va madurando, y en el cambio de esas etapas vienen, ¡pum!, crisis. Y esas crisis son lo que nos hace o crecer o estancarnos. Pero eso sí me encanta decirte, o sea, yo también lo he vivido, son crisis que dices, ¿y ahora cómo me levanto? Pero creo que es con más satisfacción decirte, cuando te levantas hay una transformación, un aprendizaje enorme, que también los hijos tienen como que este derecho a ver cómo resurgimos también como seres humanos o cómo resurgimos como pareja, ¿no? Y tú les estás dando el ejemplo de cómo se levanta uno cuando se cae, porque eso es lo que les va a tocar en la vida. Más o menos así es como a mí me tocó, y por eso yo creo que con tanta pasión lo hago para ayudar a las personas, porque hablábamos también al inicio, ¿no? Oye, los matrimonios ahora se están dando por vencidos muy pronto. Pues sí es cierto, pero es que es normal, es este ciclo en donde se van a presentar ciertas crisis, pero toda crisis viene con crecimiento, entonces aprendamos de esa crisis. También hay punto en el que ya, no se puede seguir, está bien, cada quien por su lado, se hizo todo lo posible, pero inténtalo. Claro. No te des por vencido, porque eso mismo les estamos enseñando a los hijos. Sí, ¿no? Y es súper importante justo aprender a lidiar con esos baches y salir de ellos, ¿no? Sí. Porque pues puede pasar, ¿no? Que uno como tenga ese ideal de que todo tiene que ser perfecto, ajá, pero realmente pues llegar a esa perfección pues no existe, o sea, es algo que siempre tenemos que lidiar y saber salir adelante, ¿no? Y como dices, me gustó mucho eso que dijiste, ajá, que cada quien tiene su propio río, su propio camino, sí. Hay veces que a lo mejor pues van juntos en un cauce, se tiene que luego separar, sí, luego otra vez converge, sí. Entonces es bien bonito la manera en la que nos estás, ajá, justo proyectando, me encanta, sí, me encanta. ¿Y sabes cuál también es una clave? La confianza. O sea, ok, mamá está teniendo una situación de que a lo mejor tengo que ir a terapia, estoy muy irritable, es muy común, eso sí se los quiero decir. Cuando trabajo con las familias, las mujeres somos las que tendemos a caer más en este tipo de como de depresiones, por el nido vacío, el que ya mi hijo, mi hija se va a hacer su proyecto y dónde quedo yo. No sabes cómo me toca acompañar esta etapa de las mamás, pero se vale, o sea, no lo veamos como lo raro, la que se está volviendo loca, no, al contrario, o sea, qué padre que tus hijos estén volando y que a lo mejor ya no te necesiten tanto. Claro. Pero sí he visto mucho el tabú sobre recibir apoyo
pues a algún profesional externo, hablemos por ejemplo ya de psiquiatría o así, como que hay mucho miedo a entrarle eso y a veces es completamente orgánico porque también la mujer, hay muchísimos cambios hormonales a la edad en la que los hijos empiezan a vivir sus proyectos y entonces vuelvo a lo mismo, a ver, ya se van a ir, van a volar, pero entonces este lugar seguro que les hablaba al inicio, esta casa donde creciste, este lugar en donde teníamos los espacios de comunicación padrísima, este lugar en donde tus coaches emocionales te enseñamos de las emociones, tiene que seguir siendo el lugar a donde quieras venir libremente. Claro. Entonces también tengo que seguir trabajando en mí y si yo caí en mi crisis, bueno, pues yo también ver de qué forma me sano yo, pido ayuda yo, pero no proyecto a todos mis hijos de ya nunca me vienen a visitar, los vas a ahogar, o sea, los vas a ahogar, o sea, tienen que venir libremente al hogar en donde crecieron y eso también es apoyarlos en sus proyectos, ya hablando de otras etapas de crecimiento, ¿no? Claro. Sí, de pronto ya cuando se casan los hijos, simplemente se van a estudiar a otro país y ya no están, pero pues limitarlos por quererlos tener aquí, pues de pronto ese potencial, ese sueño que tenían, pues se puede ir, ¿no? Solo por no lo dejo ir, no dejo ir a mis hijos. O al revés, ellos dejan de hacer sus sueños por el miedo a dejar a mamá o a papá con cierta problemática y eso es lo más doloroso. O sea, yo sí les diría a todos los que nos están escuchando en este momento, por favor, demos alas para que vuelen y no tengan miedo de cortar, es lo más bonito. De verdad, yo creo que la realización del ser humano, como mujer, como hombre, es ver que lograste esa crianza desde el momento en el que este proyecto de vida llegó a tu vida, sea por la adopción o por la vía biológica, amor enorme que tuviste como la definición básica de la familia, ¿no? Que es, aquí voy a formar a una persona que sea feliz, que se desarrolle, que crezca, que sea útil para la sociedad. Cuando lo logras, velo como un logro para ti y no como un sufrimiento de que ahora qué es mi vida sin ellos. Al contrario, apláudete que ya lo lograste. Claro. Y siempre en la etapa en la que estamos viviendo, seguir siendo como ese coach que tiene la capacidad de seguir influyendo. Porque por eso entonces ahí está la sabiduría de las abuelas, ahí está la sabiduría de los abuelos, ¿no? Siempre voy a tener como esta parte de seguir influyendo en tu vida de manera positiva. Por eso es que hay que hacer tanto trabajo. Sí. Tanto trabajo personal, interno. Exacto. Oye, además de ese tema del coach emocional, sabemos que tienes otro punto clave que nos quieres comentar justamente para seguir como entendiendo más este tema de cómo impulsar, ¿no? A nuestros hijos. ¿Qué nos puedes comentar? Claro, que seamos personas que siempre mostremos interés en ellos. Okay. En la etapa formativa en la que estén tus hijos. Ya sea que están pequeñitos, que están todavía en primaria, están en la adolescencia o ya estamos hablando de la juventud o ya en la parte en la que ya van a hacer sus vidas. En todo este tiempo tú tienes que sentirte que eres esa persona capaz de influenciar. O sea, hay tantos influencers ahora, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no ser tú el propio? O sea, hablando por ejemplo de un abuelo, pues puedes seguir siendo esa persona que tiene como esta capacidad para influir. Pero para eso es necesario algo, o sea, siempre en esta formación de ser esa persona que quiero influir positivamente en tu vida, hay un punto clave que se llama escucha. Escucha y no tengas impaciencia. O sea, la persona se necesita sentir escuchada, pero escuchada con el alma. Claro. No escuchada en la rutina, en las prisas, en que porque ya te vine a visitar o porque es la hora de rapidísimo el teléfono. Escucha el alma de la persona con la que yo te podría decir la vida, el universo o algo te puso en esta vida para vivir, compartir. Las almas están conectadas, entonces cuando estoy en el papel de ser influencia para alguien tengo que conectarme con todos mis sentidos, con todo mi corazón, pero sobre todo entre almas, una conexión entre almas. Esto ya es como un poquito más profundo lo que te digo, pero es muy cierto. Entonces yo tengo que ser como esta persona que también inspire ese respeto. Conexión de almas es una parte importante, pero también inspira respeto. ¿Cómo inspiro respeto? A ver, yo me estoy dando respeto en mi vida, yo me hago respetar en todas las decisiones de mi vida, yo vivo mi vida en este orden en la que el respeto para mí es un valor y entonces lo vivo en cada momento en mi vida cuando me acompañan al súper, cuando vamos a la comida familiar, el respeto, ¿cómo lo vivo? Porque entonces si no, no vas a poder ser como esa influencia positiva, ¿no? Sí. El respeto es como clave, como uno de los grandes valores que tenemos que enseñar en la familia, pero sobre todo ejercido en mí mismo. Claro. ¿Cómo ven ese respeto? No, y es que imagínate, creo que para nosotros, al menos como pareja, cuando decidimos casarnos y dijimos, bueno, ya vamos a tener nuestra propia familia nosotros, y hablábamos del respeto como un pilar para nosotros poder ser felices, porque dijimos, ¿cómo lo viviste tú en tu casa? Y era como,
pues no había respeto, o sea, Sí. se pierde el respeto entre los padres y tú te quedas afectado como hijo y lo viste y dices, yo no quiero perder ese respeto, esas palabras hirientes que hacen que ese amor que tienes, tanto para ti y a la otra persona, se empieza a hacer más chiquito, de por qué le dije esto, ¿no? Y la otra persona se siente herida. Entonces dijimos, ese es un pilar para nosotros, de no perdernos el respeto, porque ese amor que nos tenemos se va a ver comprometido. Entonces creo que es básico. Respeto y amor a mí mismo, respeto a la pareja, por supuesto, porque también les decía, acompaño a algunas parejas en donde ya el nivel de respeto se perdió y es bien difícil volver a construirlo. O sea, el respeto es como una palabra clave, pero ahorita me viene a la mente con lo que decías, esta parte de... Hay un autor que me encanta, se llama Mark Brackett, él es el director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, que he tenido la oportunidad de capacitarme con él y conocerlo. Tiene un libro buenísimo que les recomiendo, se llama Permiso para Sentir. Él habla en la parte de los padres de familia, ahorita me vino a la mente y se los quisiera compartir. A veces estamos tan presentes en no querernos convertir en nuestros padres que lo terminamos siendo. Se repite, ¿no? Ajá, y la crisis viene cuando te das cuenta que estás volviendo a repetir la historia. ¡Pum! Y esa es como la crisis de las que hablábamos, cuando tú te habías proyectado un camino y te das cuenta al paso del tiempo que cuando ya eres padre o madre estás repitiendo la misma historia y se está repitiendo el patrón. Pero aquí juega muchísimo el papel de la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional, que hablábamos de esta parte de ser estos coaches emocionales en donde en la casa se permita hablar del lenguaje de las emociones y no, como decía hace ratito, el ejemplo de cállate, no llores, porque no puedo lidiar con el llanto, ¿no? O sea, silencio o algo así. Ahí estamos hablando que, claro, mi papá me traumaba porque no me dejaba llorar, pero a la larga vas a estar haciendo lo mismo si tú no haces como este giro y en tu casa, en tu nuevo proyecto de vida, invitas a darte permiso a sentir, como lo dice este autor. Sí, no repetir de no, yo también le voy a decir a mi hijo, no llores, ¿no? Y no lo piensas, simplemente lo estás repitiendo. Pero qué difícil entrar en conciencia, ¿no? Sí. Porque, y bueno, Es ahorita, lo más o sea, como difícil. ejemplo lo dices, no, yo no quiero repetir estos patrones que a lo mejor viviste, pero a lo mejor ya después inconscientemente los empiezas a hacer y a lo mejor ni siquiera entras en conciencia de decir, no, hace tiempo yo dije que no iba a hacer esto, pero ¿cómo podemos entrar en conciencia? O sea, ¿qué ejercicios podemos te digo, hacer? normalmente cómo entramos en conciencia con los golpes, o sea, ya cuando nos dimos el primero. Ya estoy en la crisis, ya pasó algo. Sí. Normalmente se detona un problema, hay algo que ya lo detonó y que ya se convierte como en una pequeña, te digo, crisis que tenemos que resolver. O sea, así como que yo tenga un manual, pues no existe. Más bien tiene que ver con... Necesitamos un manual, necesitamos respuestas. Necesitamos descalabrarnos prácticamente ahí para caernos y prácticamente. Es parte de ser padres que queremos que nuestros hijos crezcan en estos proyectos, tiene muchísimo la coherencia de pum, me caí, ahora cómo me levanto. O sea, sí, viene con los golpes, pero no tengamos miedo, o sea, simplemente yo creo que lo bonito de todo esto es que, ok, claro, estoy haciendo justo lo mismo que está haciendo mi mamá, o ya mi esposo me está diciendo, hasta me apoda igual que apodan todos en la familia a mi mamá porque tengo hasta el mismo tono, o hago las mismas cosas, ¿no? O sea, está bien, o sea, no puedo ser perfecto, simplemente que si yo verdaderamente no quiero repetir ese patrón, entonces yo tengo que hacer conciencia de que hay algo que tengo que cambiar para no repetirlo. Y en eso tiene que ver con estas caídas que voy a elegir trabajar de una forma para poder llegar a ser esa esencia que yo soy y no los miedos de mi mamá o no los miedos de mi papá. Claro, pero qué coincidencia. A mí se me viene a la mente el caso de, por ejemplo, que hace muchas parodias de mamás, Paco de Miguel, que dices, o sea, pero ¿por qué si mi mamá es así? O sea, fue así, o ¿por qué dices? O sea, yo pensé que era la única, y cuando te das cuenta que realmente parece que les dan un chip a las mamás, de que son así, dices, no, oye, pero que no sé si es algo, pues, cultural de México, o realmente sí cambie, o sea, es algo yo creo que debe ser cultural, ¿no? Claro que tiene que ver la cultura. Sí, eso, porque casualmente, pues, todas las mamás mexicanas dicen, sí, claro que es él, ¿no? Y hasta él mismo dice, mira, mamá, aquí estás. No es cierto, no soy yo. Y cuando nosotros le enseñamos a nuestras mamás, justo como que dicen, no puedo ser yo, claro que no. Bueno, sí. Es divertidísimo. Mira, yo me río, pero yo un tiempo traje, me acuerdo que encontré una vez una chancla colgada aquí. Porque dije, la oda a la chancla de las mamás mexicanas. Sí. O sea, me encantó, la vi así de
plata con brillitos negros y me la voy a colgar. Soy la mamá de las chanclas. Sí. Está padrísimo porque es un rol, es un tiempo lineal en el ciclo de vida de la familia, pues tienes que ir jugando diferentes roles, somos las que tenemos que poner límites, somos como las que lidiamos con el cansancio, las que tenemos que dar esa mejor versión de nosotros mismos, porque no, yo siempre también tengo un tema que podríamos hablar horas, como ahora las mamás tenemos que ser, no, ya profesionista, entonces si se puede también tienes que tener ingresos, pero también tienes que tener cierto peso, también tienes que estar súper fit, también tienes que tener todo. O sea, abundancia, bienestar, todo bienestar, sí, paz, y entonces dices, no manches, es muchísimo. Pues es una realidad social. Claro. Entonces yo te digo, la chancla y la mamá es divertidísimo, es 100% cultural, pero sí, a veces empezamos a repetir patrones y es justo lo que no quería y ahí es en donde vienen las grandes crisis. Porque digo, chin, estoy haciendo lo que no quería y lo estoy repitiendo con mis hijos. Entonces yo hablaría aquí de una palabra clave, empatía, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando de ser una persona, un influencer. Sí. Ajá. Empatía hacia mis padres que no lo supieron hacer mejor. Ok, empatía hacia mí, compasión hacia mí, porque me estoy dando cuenta que lo estoy repitiendo y eso no es lo que quería. Entonces yo me perdono, me veo con compasión en lugar de yo juzgarme o irme a la depresión y decir, esto no era lo que esperaba, ya repetí el mismo error, no valgo nada y venirme para abajo, como lo que les decía hace ratito, que es una edad muy común que tengo que trabajar con las mamás, porque pasa mucho. Es esta empatía hacia la situación, así fue, así tenía que ser, y esto trae un aprendizaje mayor, te digo, de esta conciencia universal que es casi como tenía que ser, pero a partir de este hecho, yo soy mejor persona, yo me quito todo ese polvo, yo descubro y regreso a esta luz, entonces está bien, así es como tenía que ser, punto, me reconcilio con ello y sigo adelante. Entonces, la empatía me encanta decirla porque la empatía es una de las habilidades socioemocionales que se usa en todas las edades, desde chiquitos la podemos enseñar en casa, en esto de ser coaches emocionales, pero también la empatía tiene que ver con el amor a mí mismo y en la medida en que yo me amo a mí, es más fácil amar al otro. Claro. Ay, qué empático, ponte los zapatos en el lugar del otro y se te olvida un paso antes. Yo solo puedo amar al otro yo como me amo yo. Claro. Eso es bien profundo. Entonces, ser esa persona que influye es también ser esa persona que también maneja la empatía como parte esencial en la vida, como una habilidad socioemocional muy común. Y también es lo que decías de conectar las almas, ¿no? O sea, sí, esa empatía, sí, pues sí, es esa conexión. Sí. Sí. Está muy interesante, la verdad. Oye, ¿qué papel juegan las redes sociales en todo esto? O sea, tanto desde el lado de los papás como lo que están consumiendo los hijos, ¿no? ¿Qué papel hay ahí? Wow. Ay, ese es un tema apasionante. Fíjate que las nuevas generaciones hay que formarlas hacia que tengan esta necesidad de consumo de información. Hay un término que 2 investigadores del TEC de Monterrey le llaman informívoros. Okay. El informívoro es aquel, bueno, voy a decir hijo o hija, porque estamos hablando desde padres, ¿no? Sí. Aquella persona que tiene esta necesidad de buscar y buscar y buscar información, como un carnívoro buscar la carne. Entonces yo voy a buscar la información, pero el papel de los papás y también el papel de los educadores, porque también soy Miss, doy clases, entonces el papel de los educadores también es enseñarles a que seleccionen la información. Entonces, a que seleccionen información inteligente y qué voy a hacer con esta información interesante, que me motive, que me llame, que me guste, a estar buscando o obteniendo información que me deconstruye, ¿no? Deconstruye al ser humano y su esencia, que desafortunadamente en esta actualidad estamos llenos de ese tipo de contenidos que deconstruyen a la persona. Y es que es bien complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente la serie que vimos que está súper fuerte. ¿La de 13 Reasons Why? No, la otra, la de... Ah, la de Euphoria. La de Euphoria, por ejemplo, que está súper de moda en chavos de secundaria, ¿no? Cuando la ve, o sea, nosotros la vimos y dijimos, esto es para adultos totalmente, no sé cómo puede estar de moda entre los de la secundaria. Y platicábamos, decías, imagínate, mi hijo está en la secundaria y yo como papá quiero seleccionar que no absorba esa información, o no vea la serie, pero pues también a lo mejor, si no la ve, va a quedar fuera del grupito de los que, de que está de populares sí. Y que, ¿no? ¿Cómo lidias con esa parte? O sea, que estamos llenos de información y cuál es el papel de los papás. Ajá, claro, o sea, claro. Que, pues, no, es bien complicado. O sea, ¿cómo lo limitas? ¿No lo limitas? Dices, o sea, tengo miedo de que vea esto, lo va a ver, o sea, yo le digo, es que lo van a ver, o sea, aunque le pongas todas las claves del mundo, él lo va a ver. Yo te voy a contar mi historia, porque ya les conté que también estudié comunicación. Entonces, una de las primeros miedos que me empezó a dar como mamá chancla
es que dejé de ver, o sea, en el cuidado a mis hijos, hay un punto en el que ya dejas de sentarte en el parque y ver si se caen de la resbaladilla o corres y lo levantas del sub y bajas. Eso es muy fácil porque vas tú con tus propias manos y lo haces, le limpias, le pones mertiolate y ya, mamá chancla maravillosa. Si te vas a salir del patio de juegos, sacas la chancla. No te salgas. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¡Pum! Se te va. Ahí sí, yo te diría que personalmente yo soy una ñoña, entonces mi primera investigación la hice en si los padres estamos realmente supervisando bien a los hijos en el uso de las redes sociales. Y mi respuesta en esta investigación fue sí estamos haciendo buena supervisión. Claro, en ciertos, hay que delimitar, cuando hablamos de una investigación, cierto estatus económico, cierto lugar, cierta edad, ¿no? Para poderte decir. Claro. Pero sí, en general los papás tenemos la capacidad para supervisar el uso de las redes sociales y tenemos la obligación de dar el acceso a las redes sociales a cierta edad y con supervisión. O sea, no podemos hacernos los tontos de que pues al fin ya está todo libre, la información es toda libre. Entonces, sí hay que ejercer nosotros un papel bien importante. Seguimos siendo estos coaches y la otra muy importante, cómo tú consumes las redes sociales. ¿Quién eres esa persona en las redes sociales que tus hijos abiertamente puedan seguir? Y entonces yo les enseño ya cuando tienen edad para usarlos. Y que claro, que se usa muchísimo que los papás tenemos Facebook, pero entonces los hijos ya tienen otro TikTok, tipo de, claro, sí. TikTok. Entonces, obviamente no quiero estar con mis papás en las redes, pero a ver, como padres también hay que ser coherentes cómo usamos las propias redes sociales y cómo entonces te muestras como persona ante todos esos millones de vistas en el uso de las redes sociales. Porque ahí sí es un tema enorme. En donde también está relacionada la palabra que les decía de los informívoros. En las redes van a encontrar muchísima información, pero si tú como papá les ayudas a que seleccionen esa información que sea buena y que vayan descartando los millones de contenidos y de información que hay fea, a un clic, eso sería maravilloso. Y ellos solitos van formando su propio criterio. Sí se puede. Y hay otra palabra que me gustaría usar aquí, que tiene que ver con lo que a lo mejor ustedes hacen o hacemos, que nos encanta producir contenidos, ¿no? Hay que enseñarles a los hijos que también sean prosumidores, es decir, a qué edad pueden ellos generar sus propios contenidos y consumir contenidos que sean sanos para ellos. Entonces, este nuevo término se usa hablando de estos pequeños que en casa se les tiene que enseñar. Claro, pues produce contenidos, tienes las redes sociales, es la moda, está sin, pero vamos a enseñarte a que los hagas de manera inteligente. Y entonces ahí también tiene muchísimo que ver cómo yo lo manejo. Sí, es como la parte de coach, ¿no? Si decir yo como coach, ya vi que guía a mi hijo acá, pues mira, ¿qué te parece? A lo mejor puedes intentar hacer contenido de esto. Apenas lo vimos con nuestra invitada Vale, que también hace contenidos. Y justo esa parte que los papás pues la apoyaron en la creación de contenidos y ahorita ha crecido muchísimo. Entonces, pues es algo que le gusta, es su pasión. Y volvemos a lo mismo, como es el proyecto de mi hijo, entonces yo estoy viendo como papá que mi hijo tiene esa vocación, esa facilidad, aquí estoy como tu coach, impulsándote en tu proyecto. Sí. Y te ayudo, ¿no? Y te dedico, porque también lo que hemos visto es dedicarle el tiempo. Sí. Decir, ok, sí, te voy a ayudar, quieres editar tus videos, te enseño, te ayudo. Y pues ahí están como aparte haciendo esa conexión entre los papás y los niños ya empezar sus propios proyectos, ¿no? Porque pues el sueño de muchos niños ahora es, quiero ser influencer, quiero ser youtuber, quiero ser tiktoker. Entonces como, pues sí, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, qué padre. Y se crean momentos, yo creo, especiales también ahí, ¿no? Claro, entre ellos dos. Fíjate que hay un libro que se llama Mamá, quiero ser youtuber, quiero ser influencer, que también he escuchado en muchos papás la frustración que hay de, oye, estos chavos ahora en la vida que creen que van a ser influencers y con eso van a ser millonarios, porque esa es la realidad, ¿no? Hay gente que gana millones a partir de ser un youtuber, un influencer, etcétera. Entonces esa es la moda y entonces muchos dicen, ¿ya para qué estudio? Y ese es un miedo más de los papás. A lo mejor por el miedo a las nuevas tendencias, que lo que realmente se pueden animar a hacer, siempre y cuando, como me ponían ustedes el ejemplo, si yo soy ese coach emocional, si yo soy esta influencia en tu vida, pues ¿por qué no tú también te puedes construir esta vida de ser influencia en algo? Pero sí estudia, sí prepárate, porque ese es luego el choque que tengo yo entre padres e hijos. Pues ¿para qué estudio? Yo siempre digo, no, sí, especialízate en algo y de ahí va a salir como que los frutos de donde tú puedas ser ese influencer, pero es algo muy común
y muy normal ahora en estas generaciones también. Sí, hasta los chavos que juegan videojuegos y que son, no sé, super gamers y luego los papás, no, es que ahora quiere ser gamer, ¿no? Sí. Pero ¿cómo va a ser eso? Hay una película, la de, ¿cómo se llama? La de... Ay, no recuerdo cuál. Pues la de eso es un chavo que es gamer Ajá. de carros. Gran Turismo. Gran Turismo, ajá, Gran Turismo. Gran Es un Turismo. gamer de carros y de competencias y el papá está como de, pero ¿por qué haces eso? ¿No? O sea, ya ponte a estudiar y está muy decepcionado porque su hijo está metido en eso, pero él lo contactan de la empresa, de Nissan y se lo llevan a una competencia y empieza a ser como súper famoso, era bueno también para los carros físicos. Es como que el papá se quedó, perdóname, ¿no? Perdóname porque no vi tu potencial en algo que te gustaba y para mí era algo que no podía entender porque pues el papá era tradicional, ¿no? Sí, claro. Y pues en realidad sí el chavo era muy talentoso, pero en algo que pues un videojuego es como está perdiendo el tiempo y no, en verdad estaba haciendo algo que lo llevó a Que crecer. es innato a lo mejor. Sí, Claro. Por eso yo admiro mucho actualmente, que fíjate que ahorita dices la palabra gamers, ya hay algunas universidades, grandes universidades que han pensado que también puede haber becas para los gamers. sí. Sí. Es un deporte, realmente ya es un deporte. Es que es una inteligencia, Hay es competencias. una habilidad, entonces también no nos cerremos, papás, hay que abrirnos a las nuevas generaciones, porque de esa forma también puedes impulsar los proyectos de tus hijos. Pero sí, justo con la importancia que decías de la educación, claro, de no perder en mente, porque, Sí. o sea, sí, a lo mejor ya eres un influencer reconocido, pero si tienes bien claro en la mente complementar esa parte de tu contenido con una carrera profesional, Sí. puedes potencializar y Exacto. todas tus habilidades y pues que te vaya mucho mejor, ¿no? O sea, Exacto, entonces los en la papás vida. tenemos que romper ese tabú. Claro, Sí. Necesitamos abrirnos, porque Sí. si no los vamos a estar truncando y truncando. sí. Y por nuestros miedos de que no lo hicieron como nosotros, no los dejemos volar. O sea, es poner los pies en la tierra, pero también dejarlos volar. Claro. Claro. Entonces, es complejo. Y justamente hablando del Sí. tema de los miedos, Sí. ¿qué pasa cuando los papás de pronto no dejan como poner en cierto peligro a los hijos, ¿no? O sea, los quieren tener así aquí en una cajita de cristal, checando todo lo que hacen y Sí. que no les vaya a pasar nada, pero eventualmente al humano nos pasan cosas y nos Sí. tienen que pasar para aprender. ¿Qué pasa Sí. con esto? Hay muchísimos autores que le llaman de muchas formas a este tipo de padres. Hay quienes lo llaman padres podadora o los padres, o sea, una podadora de pasto que voy cortando el pasto para que tú cómodamente vayas caminando atrás y no hagas el esfuerzo. O los padres de las que quitan la nieve, Ajá, máquinas sí. quita nieve, Que quita nieve, sí. van quitando los trozos de nieve para que el hijo cómodamente vaya pasando, ¿no? O simplemente como algunos autores que, entre ellos uno muy, muy sencillo de leer, muy amigable, Jorge Bucay. Él nos habla de que lo que no queremos es que nuestros hijos sufran. Entonces esta generación de papás no queremos que nuestros hijos sufran, entonces les facilito el camino. Y yo te diría es todo lo contrario, o sea, lo que tenemos que hacer es, no te voy a decir, hay que llevarlos al fracaso, no, pero sí hay que dejarlos a veces que fracasen para que ellos mismos encuentren en el fracaso la forma de cómo salir adelante de ese tropiezo. Mal hacemos cuando estamos queriéndoles solucionar todo, metiéndonos en lugares en donde no nos corresponde, en espacios sociales donde ni siquiera nos compete, resolviéndole temas que ni siquiera nos tocan. Estamos haciendo a alguien entonces que no va a tener esa personalidad para resolver situaciones complejas, para salir de alguna frustración, para tomar decisiones desafiantes, para poder relacionarse sanamente con alguna otra persona. Entonces, yo iría al antagónico de esto. ¿Cuál es el antagónico de esto? El padre que construye puentes. Claro que yo tengo que construir el puente, pues yo te tengo que dar los cimientos, te tengo que dar las bases, yo tengo que invertirle para que haya un ladrillo con un muy buen cemento y tú puedas caminar, porque si no, ¿para dónde vas? Finalmente ese es el camino de los padres. Pero yo no te voy a agarrar de la mano y te voy a hacer cruzar todo el puente. Yo construyo el puente para que tú lo camines. Esa es mi misión como papá, como mamá. Y una parte importantísima, que este puente está construido en la confianza. Si no hay confianza, este puente no se puede construir. ¿Cuál es la confianza? Confía en mí, que yo te estoy dando todo lo mejor para que tú puedas cruzar el puente. Confía en ti. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá y te estoy diciendo, tienes la capacidad de cruzar el puente, lo he visto toda tu vida desde chiquito, lógralo, estás ahí. Y en esta parte de la confianza te puedo decir que también lo veo como una obra de arte. ¿Cuántas pinceladas le toma a un pintor hacer un gran cuadro en los que yo personalmente a veces hasta las lágrimas se me salen cuando ves tal obra majestuosa? ¿Cuánto tiempo le tomó al autor, el tamaño, las pinceladas, el tiempo histórico? O sea, hay toda una historia en ese cuadro. En ese puente de la confianza, vivir en mentira
esconder, vivir en incoherencia Ujú. y que la mentira sea parte de tu vida, pero si soy un super papá, rompe el cuadro completo. Y entonces, aunque te hayas tardado años en pintar esa maravillosa obra que es tu familia, Claro. o sea, sí, es muy doloroso decírtelo, pero si jugamos con mentiritas y cosas incoherentes, se pierde todo y se pierde la obra. Entonces, por más que te hayas tardado tantos años en construirlo, una mentira rompe el cuadro en un segundo. Entonces, por eso yo invito mucho a los papás a ver si soy este coach emocional, si soy este influencer positivo, si soy esta persona que hasta tengo claro que estás en las redes sociales, pero hasta aquí el límite, hasta aquí no te pases esta línea porque te puede ir mal, o sea, sí poniendo los pies en la tierra, sí aventándote como a que vueles, pero también siendo sinceros, auténticos, coherentes y siendo sinceros con nosotros mismos va a ser como que el mayor regalo que les podemos dar a los hijos. Y creo que también los hijos cuando nos ven en la parte de ser esos capitanes del barco. Un capitán del barco, pues es aquel que se va hasta el último y se baja del barco si el barco está en peligro, ¿no? O sea, yo eso también les digo a los papás, no los pongan a los hijos a hacer cosas que no les tocan. A los adultos nos toca hacernos responsables del oleaje duro en el mar. Y a veces les hacemos muchísimo daño, no solo con las mentiras, sino que también en ponerlos en lugares y en posiciones que no les toca y que no están listos para asumir. Al ser yo un papá ausente porque estoy enamorado de mi trabajo, al ser yo una mamá ausente porque a lo mejor estoy enamorada de, no sé, del gimnasio y mi físico y la cirugía estética, es un ejemplo de lo que se me está viniendo, pero no estoy ahí, no estoy presente, no estoy conectado, entonces mi mirada siempre está viendo como papá a otro lugar y como mamá a otro lugar. Entonces, ese capitán del barco es el que está en el barco, en el que toma el timón, en el que si viene el oleaje, tranquilos, confíen, aquí está esta figura, ajá, o sea, acuérdense que hablaba yo mucho del respeto también, el respeto a esta figura que es importantísimo, también respetemos esa figura del capitán, que ya no pasa a veces en estas generaciones, pero se gana ese respeto. Y entonces ese oleaje vamos a salir adelante como ese barquito que va en la familia, pero confiemos en los roles que cada quien toma dentro de un núcleo familiar para que volvamos al inicio, ¿no? Se puedan lograr proyectos, se puedan crear grandes sueños y lograrlos, y se pueda sobre todo generar en este núcleo familiar ciudadanos felices, plenos, realizados y que hacen un bien al mundo, haciendo proyectos que contribuyen haciendo un mundo mejor. Wow. Me ¡Qué encantó. increíble! Ese cierre, bueno. Estuvo increíble. No. Oye, es que también, o sea, la forma en la que lo dices, yo, o sea, todavía no somos papás, pero digo, o sea, también qué ya importancia. quiero ser para que ya empezar a construir esos empezar a- puentes. Sí, está padrísimo. Qué importancia de escuchar justo esto, también antes de, ¿no? Porque Sí. te entras en conciencia de todo el panorama, de Todo el todo, panorama. todo el escenario y yo nada más quiero preguntarte, Gaby, Sí. ¿dónde podemos encontrarte tanto en redes sociales, también por si alguien quiere también acercarse a ti como guía, Sí, claro. como doctora Sí. en este camino de la familia? Gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Tengo mi cuenta en Instagram y me pueden escribir DRA Gaby Garza. Ahí en Instagram me pueden escribir, ahí pueden ver un poquito de lo que subo. Tengo mi red social en Facebook, Gaby Garza. Les digo, también doy clases. La consulta ahorita la tengo un poquito llena, pero bueno, siempre encontramos como un espacio. Okay. Me encanta dar pláticas, conferencias, es lo que más me encanta dar. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar. Gracias por invitar. No, gracias a ti, Gaby. Creo que aprendimos muchísimo este tema de las conexiones emocionales, permitir que los hijos también fracasen para que aprendan, Sí. el respeto, o sea, aprendimos demasiado ahora, Sí. ¿no? Estos conceptos de lenguaje emocional que es difícil porque la verdad es que no muchos lo manejamos y saber que tenemos que empezar a cambiar un poco ese tema de la rutina Sí. para conectar nuestras almas, la comunicación. Entonces, en verdad, muchas gracias, aprendimos demasiado. Ay, Tenemos qué que bueno. seguir platicando más, sin duda alguna. Creo que hay tantos temas valiosos, incluso en cada uno de lo que estuvimos ahora explorando, entrar cada vez un poquito más, ¿no? En cada uno de estos puntos, porque Sí, son es muy muchísimo. valiosos. Sí, es muchísimo, la verdad. Sí. Pues muchas gracias. ¿Algo Al más que contrario. le quieras comentar a todo el público de Shot de Motivación? Fíjate que encontré un autor, en 1915, John Watson decía, él era director de la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, y él decía que a los hijos les hace daño que les demos mucho abrazo y mucho amor. O sea, imagínate en 1915 el pensamiento, yo les diría hoy es todo lo contrario. Vamos a amar
y enseñarles a amar. Ama sin miedo y entonces todo fluye. John Watson, estabas mal. Ay, lamento decirlo. Pero te lo es que ese no es el camino. Sí, abraza y ama a tus hijos. Totalmente. Sí. Muy Qué bien. bonito. Pues muchísimas Al gracias, contrario. Gaby. ¿Y algo más que quieras decir? No, nada más no olviden seguirnos en Shot de Motivación en YouTube y Shot Motivación en Instagram. Esténse pendientes del siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.